Hola a todos, bienvenidos al podcast de Yo Elijo la Pureza. Somos Dani y Daniela Príncipe y estamos listos para hablar, como siempre, con claridad de lo que no se habla. Muy bien, la última vez que estuvimos aquí hablando, la semana pasada, estuvimos hablando acerca de todo el efecto de la inundación de nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, de cómo nos sentimos cuando estamos enamorados y cómo esas emociones no necesariamente son amor. Medio ¿no? intoxicados. Exacto, ¿no? Y cómo realmente confundimos muchas veces, ¿no? Y en vez de ser nosotros los que tomemos las decisiones, de los que decidamos realmente vincularnos con una persona por las razones correctas, muchas veces simplemente seguimos el flujo de las emociones y ahí es donde, cuántas veces ese río nos lleva contra la pared. Claro, ¿no? y emociones que son intensas, ¿no? Que sentimos que nos desbordan y ahí es donde entramos un poco al tema de hoy. Exacto, porque muchas veces el desborde de esas emociones nos llevan a terreno peligroso. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando esas emociones nos llevan a quebrar límites, a quebrar lugares seguros y entramos a tentativas que no nos damos cuenta, pero nos terminan volviendo ya no enamorados, sino obsesionados? Sí, como que una línea invisible que divide una cosa y la otra. Entonces, ¿estaremos enamorados o estaremos obsesionados? ¿no? Porque una cosa es que sintamos todo lo que sentimos dentro por todas estas hormonas, pero otra cosa es ya estar obsesionado con alguien y muchas veces la persona obsesionada ni se da cuenta que lo está. Claro, como tienes, digamos, sentimientos, emociones muy parecidas a la del enamoramiento común y corriente, hace que nosotros no las diferenciemos. Y ahí hay un peligro, ¿no? Y es porque también nuestra misma cultura, en un sentido, por medio de muchos mensajes que nos han metido desde niños, nos ha creado una imagen que a veces la obsesión en realidad la pinta de un enamoramiento grande, profundo, extremo, ¿no? Y que tiene que terminar con el premio de felices para siempre. Y por ejemplo, hay muchos dibujos animados, tal vez tú has visto alguno, y puedes ponerlo ahí en los comentarios, que nos muestran cómo sucede esta naturalización de la obsesión, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas tú de ese dibujo de la niña de 2 cachitos llamada Pucca? Claro. Yo estaba más grande para ese tiempo. No eres un niño, pero estaba obsesionada con Garu. Estaba obsesionada con de eso Garu, sí me acuerdo. Y por eso tú ves el dibujito y ella está que lo ahorca, el niño está casi asfixiado, ¿no? Y él no quiere nada con ella. Ajá, y se le ve a ella corazoncitos, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje te da, no? O sea, es normal, eso es estar enamorado. Por otro ejemplo, esta más reciente, ¿no? En la serie Ladybug, tú ves ahí a Marinette, que es la protagonista, que está enamorada de Adrián, ¿no? Adrian, ¿no? Entonces, Adrián está enamorado de Adrián y ella, todo es Adrián y todo capítulo es cómo lo conquisto, ¿no? Claro, dentro de toda la trama, pero cómo ella vive, pues, intoxicada de él y cómo se sabe toda su vida, ¿no? Y lo sigue y está pendiente de cada detalle y realmente está visto como una obsesión ya el grado en el que ella ya tiene esa fijación, ¿no? Claro, y como que se va romantizando ese estado, ¿no? Y hace que uno no se dé cuenta. Por ejemplo, en mis tiempos estaba Pepe Le Puff, que se acuerdan, el zorrillo que perseguía a una gata, pero todo era dentro de un marco de burla, ¿no? O sea, era caricaturesco. O sea, no buscaba pintarte o tratar de mostrarte que eso era amor. No, lo único que te mostraba era una forma caricaturesca y en son de burla de una persona que está obsesionada con otra, ¿no? Claro, y mira, ¿qué es el mensaje que muestra? O sea, de que si yo me enamoro, entonces yo, o sea, tengo que ser así. Exacto, ¿no? exacto. Y si alguien está enamorado de mí, tiene que ser así. Entonces, las exigencias que tengo a la persona que está conmigo es que si tú estás enamorado, tú tienes que ser así. Claro. ¿no? Tú tienes que estar todo el día pensando en mí. Si no me amas. ¿no? Eres frío, eres fría, no me amas. Y nuevamente esos conceptos nos deforman
el concepto real de amor, ¿no? Sí. Pero lo que es la obsesión en sí, en realidad se caracteriza, si bien por una fuerte atracción, obviamente romántica, eso está incluido, pero también hay una necesidad obsesiva, ¿no? De ser correspondido, ¿no? Y la persona que está obsesionada además, o sea, realmente cree que se va a ganar el premio con su obsesión, con sus comportamientos obsesivos, se va a ganar el premio de ser correspondido, ¿no? Entonces lucha por ese premio y cruza todos los semáforos en rojo porque piensa que va a llegar a esa meta. Claro, ¿no? y estás como en esa aventura por alcanzar el hecho de que la otra persona se dé cuenta por fin que es para ti, ¿no? Exacto. Es como si estuvieras, no, esa persona no se ha dado cuenta. Y es como cuando, por ejemplo, estás en el agua, digamos, no sabes nadar, no tienes piso, ¿no? Y hay un flotador cerca, ¿no? Entonces, en tu desesperación tratas de acercarte al flotador, pero normalmente, ¿qué sucede cuando te mueves? Lo alejas. Porque a la hora de movernos, movemos el agua, creamos onda expansiva y el flotador cada vez se va más lejos. Y mientras más quieres llegar, más lejos lo botas. De alguna manera es igual en los comportamientos obsesivos. Mientras más queremos llegar, más estamos asustando a la otra persona y más estamos empujándola a rechazarnos o hasta denunciarnos, ¿no? La estamos hastiando, ¿no? Y muchas veces hay relaciones que han empezado por amor o han empezado realmente con una noble intención, o enamorados y todo tranquilo, ¿no? Pero el cruzar ciertos límites en el interior, en lo emocional, en lo mental, han hecho de que uno de ellos termine obsesionando con el otro y el otro termine terminando la relación porque no puede vivir así. Y la última vez estuvimos hablando acerca del factor de la madurez. Y yo creo que es clave aquí, porque cuando tú no tienes una madurez emocional, o sea, cuando eres un adolescente estándar, y mucho de la gente grande también, cuando tú no tienes una madurez emocional, no tienes cómo administrar con sabiduría estas emociones tan intensas que estás sintiendo. Exacto. Entonces, por lo tanto, es fácil que te desborden y que cruces estas líneas constantemente en nombre del amor, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿cómo diferenciar el amor y la obsesión? Claro. ¿no? ¿Cómo diferenciarlo? Porque, como decíamos, muchas veces quien está obsesionado no se da cuenta. Y a veces cuando es alguien que amamos, que conocemos, la persona que está obsesionada, tratamos de pensarlo mejor, ¿no? De siempre verlo del lado lindo, amable, pero a veces eso impide que ayudemos realmente a esa persona, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podemos diferenciar, no? Sí, yo creo que eso es lo que vamos a ir trazando en todo el capítulo de hoy día. En el año 79, por ejemplo, la psicóloga Dorothy Tenoff acuñó un concepto, era la limerencia, que hablaba de la limerencia, de ese estado emocional inicial cuando te enamoras, que está ligado a la idealización, a esta fuerte descarga de hormonas que hacen que te sientas así, pues tan intenso, ¿no? Que es lo que muchos llaman ese estado de estar en las nubes, ¿no? Y llamaba la limerencia como esto. Pero ya con los últimos años, ya la limerencia no estaba asociada tanto al estado del enamoramiento, sino al estado de un trastorno obsesivo, ¿no? Que tiene sus características. Por ejemplo, que decide por encima de todo el bienestar de la persona anhelada. O sea, yo sé que esto puede sonar bien, pero nos estamos refiriendo a incluso cruzar líneas del cuidado personal, del amor por uno, de la honra a Dios, al prójimo, con tal de que la otra persona esté bien. Por ejemplo, cambiar la propia agenda para coincidir con la de esa persona y así tú lo que haces es adquirir pues el comportamiento casi de un acosador, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que cambias todas tus actividades, todos tus hábitos para compartir el mayor tiempo con esa persona y coincidir con esa persona constantemente, y eso ya no suena pues muy saludable, ¿no? No, claro. Y en realidad, ¿cuántas veces justamente vemos, ¿no? Jóvenes que jalan cursos, ¿no? Tienen problemas en casa
por justamente esa mala distribución de tiempo al enfocarla solamente en esa persona y en poder estar con esa persona y aunque están juntos, quieren el mayor tiempo posible, ¿no? Y no se dan cuenta que eso no es amor, pues, ¿no? Claro, otra característica de la limerencia es enfocarse solamente en los aspectos positivos, o sea, la idealización constante. O sea, esa persona es perfecta, es maravillosa, no tiene defectos, ¿no? Otra característica de este estado es falsear la propia actitud para forzar una personalidad acorde a sus gustos. O sea, yo cambio toda mi forma de ser. Para gustarle. Claro, yo me acuerdo cuando estaba en una relación antes, mucho antes, larga historia y triste historia, y triste también por lo que vengo a contar, yo siempre he usado el cabello largo, pero llegó un momento que a esta chica ya no le gustaba el cabello largo. Entonces, no importa qué me gustaba a mí o cuál era lo que yo pensaba acerca de mi look o cuánto era parte, digamos, pues de toda mi imagen, yo decidí cortarme el cabello. Decidí cortarme el cabello. Si me corté el cabello... Sí, son en realidad. Por limerente. ¿Por qué? Por limerente. ¿Por qué? Pero era la forma de cómo te mantengo feliz y a mi lado a costa de mí mismo, ¿no? Y otra de las características es sentir una especie de alivio al pensar, hablar, observar o sentir la presencia de la persona deseada. Entonces es casi como lo que hablábamos la semana pasada de una droga, ¿no? O sea, yo me siento, solamente estoy feliz cuando estás conmigo. Y cuando no estás conmigo, pues mi vida no tiene sentido, es una desgracia. Entonces este estado limerente es una visión totalmente idealizada, altamente tóxica acerca del amor, de las relaciones, del amor romántico. Totalmente peligrosa, ¿no? Porque va deformando el concepto de amor, va deformando el concepto de la dinámica entre las dos personas, va también deformando el concepto del dolor, de la angustia que producen relaciones así. Voy minimizando las consecuencias, el dolor y la angustia que estos puedan producir. Es por eso que hoy día cuando se habla de limerencia se habla también de un estado que bordea con la obsesión, con un trastorno obsesivo. ¿Y cuál es la principal diferencia entre el amor saludable y la obsesión, el estado limerente o de una obsesión en sí? Es que el amor es un estado, obviamente, de seguridad. Es un estado donde eres generoso, das de manera voluntaria, pero saludable, como lo hemos estado hablando. Pero un estado obsesivo es altamente egoísta. O sea, puede parecer que está pensando en la otra persona, pero en realidad está pensando en sí mismo. Lo que siente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo es mi vida sin ti o contigo. Y es mi vida girando alrededor de la tuya. O sea, parece que estuviese enfocado en ti, pero un estado obsesivo está más pendiente de mí mismo. Son stalker. Claro, un stalker es un acosador, ¿no? Entonces, ya el cruzar ese límite de invadir también la vida de la otra persona sin ningún detenimiento, ¿no? Sino queriendo cada vez más y más, y tener más centrada y tener más detalle. Por ejemplo, si son novios, quiero saber toda tu vida, quiero mirar tu celular, ¿no? O sea, quiero más. En realidad es imparable, ¿no? O si no son novios, igual, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto ejemplos así, ¿no? Que los que te siguen, ¿no? Tú estás en la calle, te están siguiendo, en la televisión hemos visto casos así, entre otros, ¿no? Como las redes, ¿no? A veces nosotros identificamos ese tipo de obsesiones porque de pronto venía alguien a contarnos, tal persona está que todas mis fotos, todos mis posts, todos les pone me gusta, de pronto es como que todo lo que escribo le pone un comentario, entonces
ya nos damos cuenta que hay ahí algo que no es normal. Claro, o sea, mientras el amor real lo que hace es respetar tu individualidad, darte el espacio saludable para crecer, Exacto. en realidad lo que hace la obsesión es más que, o sea, a diferencia de lo que acabo de explicar, está basada en una necesidad impulsiva, irracional y lógica por la otra persona. Bueno, la verdad es que, como decíamos, llega a ser bastante peligroso porque la persona que está obsesionada, al no darse cuenta de su conducta, cada vez va a ir más lejos, ¿no? Y hasta puede llegar a cruzar límites que hemos visto, ¿no? Y que es triste. Hemos visto en las noticias personas que dicen que se suicidan por amor, pero no te suicidas por amor. Eso no es amor. Te suicidas por obsesivo, justamente por haber idealizado, por haber tenido una esperanza de ser correspondido y al estar obsesionado y tal vez darte cuenta que no va a ser así, cuántos crímenes pasionales además se dan y entre otras cosas, ¿no? Pero todo una vez más alimentado por esta cultura que nos falsea el concepto de amor. Exacto. Mire, estábamos escribiendo algunas frases alertas, ¿ok? Mira, frases alertas que nos indican que estamos cruzando una línea. De repente las has dicho, las estás diciendo, así que ojo. Primera frase, yo no puedo vivir sin ti. ¿Cuántas veces lo escuchamos en las canciones? O sea, nos parece de lo más romántico. Y que ¿no? eso es estar enamorado, ¿no? Claro, pero en realidad no lo es. Yo no puedo vivir sin ti, no es amor, es una dependencia. Es una dependencia. Otra, necesito saber que me amas. Necesito saber que me amas. Esto habla más de inseguridad que de otra cosa. Ajá, y es porque si yo tengo el concepto de amor, de obsesión, entonces si esa persona no está obsesionada conmigo, entonces no me ama. Esa es mi conclusión. Otra frase, nunca me abandones. Nunca me abandones. Es claro, ¿no? Entonces todo esto presentan una petición o una necesidad, ¿no? Y como tú dijiste, son frases que al principio parecen románticas, ¿no? Que nos suena a amor intenso, pero luego en el camino se van volviendo herramientas de control. Exacto, de manipulación. Y eso ya de por sí desvirtúa completamente la naturaleza de una relación amorosa. La verdad es de que si una persona no puede vivir sin ti, una persona es dependiente de ti, que dice que sin ti se muere, no te necesita a ti. Alarma, peligro. No te necesita a ti. Necesita ayuda. Necesita a Cristo. Y necesita ayuda. Ayuda psicológica, necesita ayuda espiritual, porque definitivamente te ha puesto en un lugar de idolatría bastante peligroso. ¿No? Peligroso para ti, peligroso para sí mismo. Como hemos visto, ¿cuántos han cruzado la línea de hasta atentar contra su vida o contra de la persona que no les correspondió, justamente movilizados por estas obsesiones? Sí. Y como dije, son herramientas de control, porque si yo te estoy diciendo todo el tiempo, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, lo que estoy generando en ti es más que amor, es una suerte entre pena, ¿sí? Que hace no te voy a dejar, porque si te dejo, puedes cometer una locura. Es cierto, y muchas veces las relaciones continúan ya, como decíamos, no por amor, sino por culpa, ¿no? Porque, como decía mi esposo, si yo le dejo, entonces se muere, ¿no? Entonces, si le pasa algo, va a ser mi culpa. Entonces, es más, se convierte en una carga, en una culpa, y sí, o sea, totalmente tóxico, ¿no? En ese sentido. Yo creo que es importante que te puedas preguntar el día de hoy si por causa de esta relación, de que esta relación siga, estás dejando de ser tú mismo. O apagando ciertos deseos, sueños, o cambiando tu forma de ser, ¿no? Claro, todos tenemos cosas que ir cambiando y afinando, pero hablo de los cambios que tú haces por causa de retener a una persona. Ahí sí tenemos un problemita. Sí, pero
lo bueno es de que al identificar un problema podemos hallar la solución también. Exacto. Entonces es importante ser honesto, ser sincero y realmente ver y reconocer cuando hay un problema así para poder adquirir la solución, para poder pedir ayuda, y se puede. Duele, pero se puede. Recuerdo una prima que empezó una relación pues adolescente, ¿no? Y su novia adolescente, la broma de la familia era ese chico duerme en el parque, ¿no? ¿Por qué? Porque literal creo que se iba a 12 de la noche, porque bueno, en la casa allá siempre la gente se dormía tarde, siempre había movimiento en la noche. Entonces ella se quedaba como hasta las 12, que ya lo botaban pues para que puedan descansar todos, se iba, y 5 de la mañana estaba ya parado en la puerta. ¿Estás hablando en serio? Sí, ya estaba merodeando en la puerta hasta que a las 7 tocara el timbre, pero desde las 5 de la mañana ya lo veían ahí circulando en la calle. ¿Y lo dejaban entrar? Sí, pero por eso todos decían, ese chico duerme en el parque. Bueno, la verdad es que fue tan obsesionado realmente, tan limerente por mi prima, que la aburrió y terminó con él, porque ya la aburrió, la terminó haciendo, ¿no? Y no es porque hubiera algo malo en él, sino es que en realidad, una vez más, el tirar a un lado tu personalidad por agradar a una persona y vivir en torno a ella, hace que pierda el encanto de quién eres. Exacto. Porque la persona se enamora de ti por quién eres. Pero si de pronto tiras a un lado tu personalidad para simplemente agradar, ya no eres atractivo, ya no eres interesante. Entonces, ella terminó esa relación, el chico lloró mal, le lloró a todo el mundo, buscó a todo el mundo para rogarle que lo ayuden a volver. Todo el día girando alrededor de una persona, imagínate el efecto cuando esa persona te dice, no quiero nada contigo, me hastías. ¿Qué es de ti? ¿Cómo quedas tú? Y te atas con tus palabras, pues, ¿no? O sea, de pronto sientes que tu vida no vale nada, que ya todo se acabó, y la lo que depresión. Sonaba romántico termina siendo una triste realidad. Una triste realidad. Y ahí es donde vienen, pues, muchos trastornos emocionales, ¿no? Pues empiezan a sufrir ansiedad, depresión, y entre otros cuadros más agudos aún. Y es triste que alguien tenga que exponerse a vivir un problema así por no saber controlar sus pensamientos y sus emociones. Exacto. Entonces, viendo algunas características de lo que es estar obsesionado, puedes aquí examinarte o examinar de repente a tus fans. Número 1, por ejemplo, son los celos, ¿no? Una característica típica de un obsesionado es que es celoso, ¿no? O celosa, y no respeta pues esa individualidad, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto, no? Es que si bien en una relación, por ejemplo, pueden ser 2 personas caminando juntas en la vida, cada uno es un individuo y cada uno es diferente y cada uno necesita poder crecer, desarrollar, florecer, fructificar, digamos, ¿no? Madurar, desarrollarse, y para eso necesita ciertos espacios, no todos van a ser juntos, ¿no? Estoy hablando de una relación, obviamente, noviazgo, pero incluso está en matrimonio, ¿no? O sea, no es que todo el día van a estar juntos, van a hacer todo juntos y van a hacer todo igual, ¿no? Entonces, de repente, no sé, a uno le gusta el arte, ¿no? Entonces, de repente, no sé, llevará un curso de pintura, se dedicará a pintar, al otro le gusta leer, necesita su espacio para hacerlo. Pero a veces, nuevamente, por falsas ideas románticas, pensamos, sobre todo cuando uno está obsesionado, que todo lo tenemos que hacer como simbiontes, ¿no? O sea, todos juntos, todo a todos lados y todo igual. Y eso no es natural, no es bueno. Claro, y los celos parten de ese sentido de posesividad, ¿no? Exacto. O sea, te celo porque es mío. Porque eres mía. Y porque en realidad el celo esconde un temor, ¿no? Que es que encuentres a alguien mejor que yo. Uy. Y eso en realidad nos lleva también a un segundo punto, ¿no? Y a una segunda característica que es la baja autoestima. Eso también es otra pista, digamos, de una persona obsesiva, que tiene una baja autoestima, y es por eso que empieza a girar su sentido de aceptación, significancia, seguridad, valoración en torno a la opinión de una persona. Entonces la otra persona ya no es vista como un complemento, sino como una necesidad. Y te das cuenta que al final, en realidad, vuelvo a usar este término, es idolatría. Porque es poner a una persona en el lugar de Dios, porque lo que solo Dios nos puede dar, que es esa valoración, o sea, al final es esa persona la que lo está
que lo está reemplazando. Y la verdad es que siempre va a terminar eso mal. Claro. Y volviendo al ejemplo que hablabas de este chico que parecía dormir Sí, en el parque. el que dormía en el El parque. que dormía en el parque. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú estás obsesionado con una persona? Y hecho eso obviamente producto de una baja autoestima, hace que cuando esa persona no esté o desaparezca, tu vida carezca de sentido. Ajá. Y esto también tiene un tema químico y hormonal, ¿no? Porque incluso en tu interior, ya que en función esa persona, ¿no? Tenías pues esa hormona de alegría descontrolada, la epinefrina, en función a esa persona la dopamina, el sistema de recompensas, en función a esa persona, ¿no? Eso que te hacía pues sentir como drogadicto que acaba de tomar su dosis, de pronto empiezas a tener, al no tener esa persona, tu misma química cerebral se empieza a desbalancear y empiezas por eso mismo a sentirte como el síndrome de abstinencia, ¿no? Desesperado, ¿no? Y por eso muchos jóvenes, sobre todo, por empezar tan temprano en la adolescencia y la carencia de madurez, o sea, terminan tomando decisiones tan drásticas contra sí mismos y incluso contra otros por ese problema, ¿no? Por ese desbalance interior, por cómo se sienten, porque es real cómo se sienten desesperados, se sienten dolidos, se sienten solos, se sienten en angustia, o sea, es normal, pero a ese punto llegaron. Sí, y también hace que te sientas decepcionado del amor y de las relaciones, cuando en realidad nunca has disfrutado de lo que es el amor. Claro, entonces ahí yo tacho, no me quiero volver a enamorar, no quiero volver Claro. a mirar a chicos, ¿no? O a mirar chicas. Nunca más quiero fijarme en uno, nunca más me fijo en una. Y el problema no es el amor. Y hasta lo cristianizan, ¿no? Voy a ser como Pablo. Ok. Y es gracioso en un sentido, ¿no? Pero normalmente es la excusa de no me quiero volver a enamorar. Pero en realidad, una vez más, eso no fue amor. Fue una obsesión y, bueno, la decepción venía de cajón, ¿no? Sí. Por eso es importante dejar en claro el día de hoy que amor y obsesión no es lo mismo. O sea, la obsesión puede parecer un amor exacerbado, intenso, salvaje, apasionado, pero que nadie te engañe, no es amor. La obsesión puede parecerlo, puede tener sentimientos intensos, pero no es amor. Porque no es amar a alguien, sino sentir que sin esa persona uno no puede vivir. Y eso no es saludable. En una obsesión tú sientes que no puedes vivir sin esa persona y que la necesitas. En cambio, en el amor, tu felicidad y tu plenitud no depende de una persona, sino Exacto. En primer lugar, dependen del Señor, ¿no? Así es. Una de las cosas que dejamos en claro la última vez es que tú no puedes amar bien si no conoces a Dios, porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Y yo creo que es importante enfatizar que el amor es más que romance. A veces ligamos el amor al enamoramiento. Y el amor implica enamoramiento, sí, pero no todo amor implica enamoramiento. ¿Hay romance en el amor? Sí, pero no todo amor tiene romance adentro o está condicionado por el romance. El amor es más grande que el romance, más grande que la pasión, es más grande que el enamoramiento. Como lo dijimos la semana pasada, el amor tiene que ver con Dios mismo, con expresar el carácter de Dios que siempre está pensando en beneficiar al otro. Con el compromiso. Claro, el amor real que va a considerar al prójimo como una persona individual, digna de honor, de respeto, los límites. Y no de control ni de manipulación. Exacto, además confía en el otro. O sea, es en realidad, como decías, un reflejo de la relación de Dios con nosotros. Sí, por eso, ¿sabes dónde se cultiva una obsesión? En un alma vacía. En un alma vacía. Un corazón incompleto. Ahí es donde se cultiva una obsesión. Y ese vacío que tú sientes no lo puede llenar una persona en esta tierra, solo lo puede llenar Jesús. Juan 4, del 13 al 14, dice: Jesús contestó a la mujer samaritana, una mujer que había tenido muchas parejas, ¿no? Tenía una y no era su marido en ese momento. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua
pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Wow. Y ese es el poder realmente de una relación de Dios con nosotros, de poder saciar los rincones de nuestra alma. Yo quiero que sepas que si tú te das cuenta que estás obsesionado con alguien, que tal vez pensabas que era amor, pero ahora puedes ver que es realmente una obsesión, que es limerencia. Quiero que sepas que hay forma de salir de eso, pero tienes que reconocer que estás en ese problema. Tienes que aceptar de que esa es la condición en la que estás hoy día, para que así justamente puedas primero tomar una decisión, que es la decisión de salir de eso. Segundo, que puedas empezar a llenar el vacío con una relación con Dios. Que cada vez que tu mente quiere irse donde esa persona, la rediriges donde Dios, la rediriges donde Dios, y poco a poco tu ser va a ir reacostumbrándose a dejar de depender de esa persona y empezar a depender de Dios, y de Dios sí puedes depender. De Dios puedes depender, quedar satisfecho y nunca decepcionado. Dios no te va a rechazar jamás. Así que, y además, por último, te animamos también a pedir ayuda a personas que sean de confianza para ti, que sean de ayuda, mentores, líderes, un pastor. Si no vas a una iglesia, empieza a ir a una, pídele a alguien ahí que te ayude a poder justamente desintoxicarte de esa persona y centrarte en crecer en una relación con Dios, porque crecer en esa relación con Dios te va a entrenar a ti a relacionarte saludablemente con los demás. Exacto, porque si una obsesión o una relación tóxica se cultiva en un alma vacía, la solución no es una relación, no son dos relaciones. La solución es llenar el alma, y solamente lo puede hacer Jesús. Jesús es el único que puede saciar la verdadera sed de tu corazón. No lo puede hacer ni la relación más bella con la persona más perfecta de esta tierra va a poder llenar el vacío de tu corazón. Si eres una persona con el alma vacía, con el corazón incompleto, nunca vas a poder tener una relación saludable, porque te vas a volver una persona siempre dependiente y demandante. Pero cuando tú conoces a Jesús, Él llena tu corazón, llena tu vida, te enseña a amar y puedes dar lo que recibes de Él. Y recuerda, eres una persona valiosa. Mereces ser amada. Mereces ser tratado dignamente. Y es por eso que es importante hacer lo que te estamos aconsejando hoy día, y deja que Dios pueda sanar lo que hay en tu interior, pueda restaurar, pueda llenar con su amor, y una vez más pueda proyectarte para amar como Él ama a otros, y también pueda ser amado de la misma manera. Exacto. Nos vemos la próxima semana con otro tema interesante por aquí. Y te animamos, si tú tienes preguntas, por favor, háznosla llegar aquí en la caja de comentarios. Te recordamos, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte y por favor presiona la campanita y añádenos en todas tus redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Yo Elijo la Pureza. Nos vemos la otra semana. Sigamos aprendiendo juntos.